Hola, hola. Hablamos que para la comunicación lo más importante era eh, dónde se jugaba el partido de la comunicación. Dijimos que la cancha es la culture, donde reina la navegación, el remix y la alegría y la conexión como manera de analizar. Entonces, ¿cómo es el juego en esa cancha? El juego se juega con narrativa y con formatos. De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Ya eso es que me voy a dedicar los siguientes minutos. Entonces, para comenzar, comencemos con esta idea clasiquísima que todos conocemos de que es el mensaje. ¿Se acuerdan que McLuhan dijo el medio es el mensaje? ¿Qué significaba? Que el medio es el mensaje es qué producto consumo yo, qué medio consumo, eso soy. Si me preguntan qué veo, digo que veo la BBC de Londres, digo, wow, ese tipo es culto, maneja eso. Si consumo Canal Encuentro, dicen, wow, ese tipo le gustan los mensajes serios o los mensajes que le interesan. Sigo que consumo TN, pues soy anti-K furibundo, o Clarín, soy anti-K furibundo, o La Nación, soy anti-K furibundo. Si consumo C5N, pues podría ser pro-K. Y así voy diciendo que el medio que yo consuma define quién soy yo. Y eso es lo clásico, los papás lo hacían mucho, con qué medios consumían y con qué cosas hacían para eso. Después se dijo también, los semiólogos sobre todo, que el mensaje es el mensaje. ¿Qué significa? Pues que no hay que buscar por fuera, lo que esté en el sitio, lo que esté en la revista, lo que esté indicado ahí, eso es el mensaje, lo que esté aquí, no es algo que esté por fuera, no es lo que no se comunica. Y en esto la academia ha investigado muchísimo las representaciones y las formas como se construye las hegemonías políticas, la forma como, por ejemplo, Clarín enuncia sobre Cristina es distinto como enuncia sobre Macri, la representación para eso. Después vino la gente digital y dijo que las audiencias es el mensaje, es verdad. Si yo hago comunicación, no llego a nadie, no hay mensaje. El mensaje se da con las audiencias que uno construye. Tinelli son sus audiencias. Un influencer son sus audiencias que construye, también tienen toda la razón. Después vino una gente mucho más tecnologizada y dijo que las redes es el mensaje, o sea, que es qué tanto yo puedo tejer con otros lo que me va a definir el mensaje que yo tengo que dar o el mensaje que yo tengo que contar o el mensaje que yo tengo que compartir con la demás gente. Entonces, la red, cómo yo me vinculo con otros para construir el mensaje. Los tecnólogos dicen que la tecnología es el mensaje. Si tengo un celular, transformo el mundo. Si tengo un computador, llego a otra parte. Si tengo conectividad digital, ya todo será felicidad. Y lo que yo quiero decir aquí es que la narrativa es el mensaje. Para mí en esta clase, la narrativa es el mensaje. El medio es el mensaje cierto, el mensaje es el mensaje también cierto, las audiencias es el mensaje cierto, las redes es el mensaje cierto, la tecnología es el mensaje. Todo esto es el remix, funciona, pero todo se concreta en las maneras de narrar. Por eso hoy digo que la cancha donde se juega es la cultura, pero el juego consiste en narrar. Porque ser inteligente en comunicación es narrar bien. Esa es la inteligencia comunicativa, no echar mucha carreta y mucho teórico, sino narrar adecuadamente. Y esto de la narrativa pues tiene que ver con el concepto de algo más ancestral, más clásico, y es que somos herederos del impulso de narrar. O sea, los seres humanos siempre contamos historias, y esto ha sido transcultural y transhistórico. Es más, los que cuentan mejores historias como Jesucristo o Mahoma o las grandes religiones monoteístas, pues tienen dominado el mundo con ese impulso narrativo. Es transcultural. El narrar es la forma que habita todas las culturas, incluida la nuestra y la de otros. Y es transhistórico. Siempre nos vivíamos basados en historia y hasta el día de hoy para mirar ese tipo de cosas. Nuestra manera normal de dar cuenta de la experiencia cotidiana toma la forma de una historia, dice un psicólogo, Jerónimo Brunner. ¿Qué significa? Que cuando nosotros queremos contar algo, no lo contamos a partir de conceptos, sino que hacemos un relato y con este relato decimos algo. Es que queremos contar que el mundo es injusto, hacemos una historia. Que contamos que la burocracia es terrible, contamos una historia. Es que contamos que la justicia está politizada, contamos una historia. O sea, la forma en que podemos dar cuenta de la vida y sobre todo las formas que vivimos es contando historias. Entonces, no solamente lo habitan todas las culturas, sino que es la forma propia de contar.
Somos como contamos, cada cultura tiene sus formas de contar específicas. La Mil y una noche en el mundo de la India y árabe, 100 años de soledad en Colombia, Pedro Páramo en México. En Argentina, pues ahí tenemos las formas de contar de Borges, pero también tenemos las de Cortázar y también tenemos otras históricas, más retóricas, pero tenemos sus propias formas de contar. Y por último, pues todo esto se termina asumiendo por qué nos gusta tanto el relato y los relatos, y es que habitamos en relatos. La religión son relatos. La Biblia no tiene conceptos, tiene relatos que deben ser interpretados por el cura. El gran libro del islamismo, los musulmanes, también es la palabra de un profeta que debe ser interpretada por eso. Tuvimos, es puramente, no, si fuera conceptual, la podríamos cambiar. La filosofía que es conceptual con Hegel, con Kant, con todos estos, pues admite debate. Esto es historia contra historia, que es la religión. La literatura, historias. La historia, historias. La familia, nuestra familia está hecha de historias infinitas. Vivimos con historias nuestras. Nos dicen cuando niños éramos totalmente de mal genio. Uno ni se acuerda, pero le cuentan eso y uno vive en las historias que tenemos. La historia del abuelo, de la familia, del tío, y uno mismo se convierte en historia. Casi que tenemos un síndrome narrativo que nos habita y que debemos estar en él para poder llegar a hacer eso. Un teórico que ha estudiado muchísimo la narrativa, le interesa este tema y que es experto en narratológica, dice que es argentino, vive en Barcelona, Chillún. Las mediáticas, narrativamente, crean un tejido inteligible, ¿ve? Pero las narrativas sirven para que tejer, pero para entender. No se narra por exhibirse, que quiero ser narrativamente muy fuerte, no, se narra porque quiero que el tema se me entienda. Al ser inteligible nos propone vínculos. Todos los que nos vinculemos con esa historia, aquí digo, leer más, hablar menos. Propone vínculos, vínculos, vínculos. Esto es un vínculo. Leer para generar vínculos, para comprender, para hablar menos nosotros y encontrarnos con otros en las historias, para ordenar y articular la realidad. O sea, las narrativas mediáticas nos organizan el mundo, el caótico mundo, y nos lo cuentan en una mirada para eso. Y a la final, pues, nos confiere de dónde venimos, para qué estamos en este mundo y qué es lo que queremos hacer y qué significar. Entonces, Albert Chillón decía esto de las narrativas y por eso es tan importante el tema narrativo como eje, como la pepa del asunto de la comunicación y sobre todo audiovisual. En concreto, ¿qué es lo que se quiere decir en esta sesión? Pues que la narrativa es el eje, el centro de la ecología de medios. O sea, tenemos muchas especies digitales, que Twitter, que Instagram, que memes, que sticker, televisión, cine, prensa, radio, podcast, pero el eje de todo esto es las narrativas. Todas tienen unas gramáticas, unos lenguajes, unas estéticas para desarrollar, y cada una de forma distinta. Para lo que están hechos estas especies mediáticas es para narrar, para eso es que la queremos. Segundo, las narrativas deciden la estrategia de comunicabilidad con las audiencias. O sea, ser inteligente comunicativamente, narrar bien para conectarnos. O sea, si uno pudiera mirar el nivel de comunicabilidad de un texto de Jesús Martín o de Hegel o de Kant, es -1. El de la nueva era es 5. No es ni bueno ni malo, es la comunicabilidad que tenemos como eje fundamental de la narración contemporánea. Tercero, es importante entender que se narra y al narrar producimos conocimiento, porque te pareciera que a un lado va el conocimiento y a otro la narración. No, cuando yo narro, estoy produciendo conocimiento. A través de la historia produzco conocimiento. La historia es la que me devela el conocimiento que estoy mirando para eso. Entonces, por lo tanto, es un artefacto. No es la tecnología, es la narración, porque la otra parte es que dicen que es la tecnología. La tecnología sí importa, un teléfono, las redes digitales, el high definition, todo lo que quieran. Eso es importante, pero es más importante que narro con eso. Y obviamente también es importante el contenido y la política. No quiero quedarme como un banal que no le interesa al mundo de la política, sino que funciona para eso. Y por último, yo siempre pienso que hay que intervenir culturalmente los modos de narrar. Los modos de narrar nuestros son culture, occidentales, blancos, masculinos y religiosos. Entonces tenemos que poder hacer narración desde lo femenino, que tiene que ser distintamente, desde lo indígena, desde lo ancestral, desde lo afro, desde las diversidades sexuales, desde cantidad de territorios que habitan. Entonces
tenemos que no comernos el cuento de que hay una sola manera de narrar, que es la mainstreaming de la culture, sino que hay muchísimas más maneras de narrar para eso. Dicho esto, entonces la narración concreto, ¿qué es lo que ustedes quiero que aquí miren? Pues es la lucha por la enunciación. ¿Cómo se enuncia y de dónde se enuncia? Porque es el cómo se representa y visibiliza más que el qué. O sea, el contenido es importante, el qué es importante, pero el cómo. Y entonces ahí yo asumo un argumento básico que es que las narrativas tienen política e ideología, no es como tan normal. Las narrativas no son neutras, son occidentales, blancas, masculinas y religiosas, por lo menos las que practicamos todos. Esto que estoy haciendo aquí es blanco, masculino, occidental y religioso. Entonces, tenemos que tener claro que no es una cosa neutral que así se hace. ¿Cómo se sabe eso? El lugar del enunciador. Yo, por ejemplo, soy un enunciador de edad, adulto mayor, o sea, ya tengo predominio sobre los jóvenes, soy medio blanquito, con lo cual ya no correspondo con lo afroindígena, soy heterosexual, con lo cual ya estoy en privilegio frente a las diversidades sexuales. Entonces, de alguna forma, como que, de alguna términos racista, clasista y machista, como lugar de enunciación. Eso nos sirve pensar la narrativa, el cómo, más que el qué, es desde dónde se enuncia y cómo se enuncia lo que nos permite eso. Nos definen las estéticas afro son distintas a las ancestrales de los pueblos originales y a las orientales y a las femeninas y a las gays, entonces nos permite defender. Nos determina el tono, también es una cosa importante la narración, y es con qué tonito narramos. O sea, narramos en tonos de superioridad moral, en tonos pedagógicos, en tonos didácticos, en tonos épicos, en tonos dramáticos. Y por último, donde todo esto se concreta es en la narrativa que está hecha de géneros y formatos. Para mí eso es clave. Géneros es como la matriz para narrar. Es cuando yo me paro en el cajón de los géneros para que cada género me da una forma de narrar, y ya hablaremos más de eso. Y los formatos como manera de empaquetar. Entonces, lo importante aquí es pensar que no es una cosa despolitizada ni neutra, ni nada por el estilo, sino que es una actividad de producir conocimiento. En concreto, ¿qué entiendo por la narrativa? Y este es como el resumen de la sesión del día de hoy. Entiendo que las narrativas juegan dentro de la lógica del entretenimiento, y es que pueden contar historias para producir emociones. Ese es el reto de la narrativa, producir emociones y entretener, divertir. Pero no es tanto como la banalidad, sino cómo genero emociones, ¿no? Cómo uso las historias para generar emociones. Segundo, pues obviamente hay tipos de historias, hay storytelling. Las historias, pues hay de todo tipo de historias, no me voy a poner aquí, desde las pedagógicas, ilustrativas, religiosas, épicas, de horror, todo lo que quieran. Y eso determina unos modos de guionizar o de estructurar el relato, unos personajes, y determina unos géneros que ya veremos más adelante. Y usamos para contar esas historias, ¿qué hacemos? Buscamos emocionar a través de contar historias visuales, sonoros, corporales, digitales y muchos más de programación. Entonces tenemos unos lenguajes que tenemos que aprender para entretener. Contando historias, en lo estructural tenemos que saber escribir o narrar algo sonoramente. Y para eso vamos a géneros. ¿Cómo hacemos para contar todo esto en géneros? Estructuras del contar o dramaturgias para construir el relato y resolver los conflictos. Entonces, cuando hablamos de géneros, si hablamos en periodismo, hablamos de crónica, ya sabemos una cosa, reportaje, perfil, entrevista, ya nos imaginamos una cosa. Si hablamos en cine, serie de terror, ya nos imaginamos una cosa de cómo va a ser la película, comedia, romance, épica. Entonces uno comienza a imaginarse, porque el género nos estructura las maneras de resolver el conflicto y de contarlo. Y ya los formatos es la diversidad de posibilidades que tenemos. Uno puede hacer una historia en lenguaje escritural, en forma novela, pero la novela la podemos hacer de 7,000 formas distintas: novela digital, novela por entrega, novela visual, novela, lo que queramos para eso. Y ahí entran a jugar las estéticas, que en el caso del audiovisual, la cámara, la fotografía, el arte, el sonido, el color. Pero la estética en el modo escritural, el uso del lenguaje, las figuras retóricas que usamos. En el caso de los del sonido, la estructura de los sonidos, los planos de montaje, los planos de sonido, el paisaje sonoro, el diseño sonoro, y así vamos encontrando. Y obviamente hay tantas especies que todo esto se concreta en unas especies. Los formatos, hoy en día los formatos están determinados y estéticas por las especies. La prensa exige unos géneros, unos modos de contar
unas estéticas, la radio otra, la televisión otra, el meme otra. Entonces, las especies digitales son lugares de narración para eso. ¿Cómo sabemos si algo es bueno o malo? Básicamente, si lo hacemos verosímil, y aquí es un criterio muy verdadero. La narrativa no es verdadera, es verosímil. Yo tengo que creérmela. Si yo me la creo, solo éxito. Si no me la creo, todo mal. Entonces, es un elemento. Que sea plausible en el sentido de que no solamente sea verosímil, sino que a nivel de contenido lo encuentre adecuado para mi sentimiento. Ya no depende de eso, sino que yo no estoy a favor de los nazis, pero no quiero la plausibilidad de eso. Que genere conversación y que genere viralidad. O sea, que sea muy viral es muy importante, pero también que nos ponga a conversar es interesante. Entonces, esto es como el marco en el que yo entiendo la narrativa, y con lo cual quería mirarlo para eso. Ricardo Piglia, un gran estudioso argentino, sobre todo la narrativa escritural, dice que hay dos tradiciones. Una es la de Atenas, que es la tradición conceptual griega, donde todo se trabaja en términos de conceptos y categorías. Y ahí está la modernidad, ahí estamos nosotros, ahí está ustedes en la universidad, yo también, de una tradición conceptual. Y la de Jerusalén, de la religiosa, que es una tradición narrativa que se funda en los relatos de la Biblia, parábolas, fábulas y relatos. Entonces se dan cuenta, la universidad es hija de Atenas, mientras que la narración es mucho más hija de Jerusalén. Entonces por eso la religión sigue triunfando y nos mantiene vivos hoy en día. Decía Piglia mismo que entonces hay dos formas también de narrar. Una basada en el viaje de Ulises, que narra las peripecias del viaje, y la otra la de Edipo, que se investiga hasta que se descubre algo. Minimalistamente es interesante, o sea, toda narrativa o es un viaje o es una investigación para descubrir algo que funciona para eso. Es solamente por decir que existe eso. Pero donde me interesaba llegar es que para el caso occidental, no es el único, yo creo que hay tres formas de resolver los conflictos o de narrar que tenemos claramente establecidos. Los géneros clásicos de griego, los géneros modernos de Francia y los géneros postmodernos o gringos. Los géneros griegos son tres. Es uno basado en la fuerza, que es la épica. Entonces ahí podemos ver un boxeador. Muhammad Ali era el mejor boxeador del mundo, hizo una épica y triunfó y se volvió el gran boxeador del mundo mundial. Maradona era un tipo que era feíto, gordito, pobre, casi cojo, pero hizo una épica a partir de la fuerza física que tenía para construir ese universo que quería contar. Lo podemos poner en la política, en los profesores también es la épica. Está la tragedia, que es la conciencia que no te deja hacer. Ali se rebela contra Gringolandia y decide no, cambiarse de nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali, y entonces comienza a ser una tragedia porque es el que es el exitoso, pero que cuestiona todo su sistema. Maradona y la droga y los excesos también se le ven una tragedia que la pueden ocultar. Y la inteligencia, que es la comedia, que es aquella que la ironía, ese tipo de cosas. Con los dos ejemplos que se me ocurrieron, Maradona y Muhammad Ali, se pueden contar de las tres formas. Son épicas, son tragedias, son comedia. Los tres dan para ese tipo de cosas. Usted y yo también damos para eso. Podemos contar nuestra vida como una épica de salimos de la nada. A pesar de no tener educación, salí adelante y me volví lo que somos hoy. O puede ser la tragedia. He estudiado toda la vida, me he esforzado todo el tiempo, he sido buen ciudadano y estoy en la miseria y no puedo salir adelante. O la comedia. Por más que lo intento cada día, me parezco más un chiste de lo que quiero hacer. En la Edad Moderna, con el nacimiento de la Revolución Francesa, aparecen tres géneros modernos. El género humano por excelencia, que es el género de la libertad. Es el drama. Yo soluciono mis problemas a partir del uso de mi libertad. Es la gran promesa de la modernidad, de que yo, haciendo uso de la libertad, soluciono mis problemas, no tengo que depender de nadie más. Y esto nace con la Revolución Francesa y se aplica mucho a las películas modernas y a la sociedad moderna. El melodrama, que es contrario, confío en el destino, yo no tengo nada que hacer. Los dioses, la lotería, el clima, no sé, alguien me va a solucionar mis problemas porque yo no voy a hacer. Y la justicia, que se inventa con la edad moderna, y es que la justicia ya no viene de Dios ni de los reyes, sino de nosotros los humanos. Por lo tanto, es donde aparece todo el suspenso y la policíaco como manera de lograr un bien en el mundo. Y ahí tenemos la tercera forma para eso. Uno podría decir que Maradona y Muhammad Ali también usan la libertad, también usan mucho melodrama y también dependieron mucho de la justicia. O sea que de alguna forma uno no es que uno aplique uno para eso. Y los postmodernos son los que surgen ya con
este mundo de la culture en Estados Unidos y Hollywood y todo el capitalismo pleno y duro, donde lo que importa es el sí mismo. Entonces, toda esta narrativa del sí mismo, del cómo soy yo, para dónde voy, de dónde vengo, cómo me tengo crisis existencial, psicoanalítica, cómo aparece la nueva era, ese tipo de cosas, la pregunta por el yo. La del deseo, el superhéroe. No solamente Superman y Clark Kent y toda esta gente, los superhéroes de DC o Marvel, sino héroes. Michael Jordan es un héroe, Muhammad Ali es un héroe, Maradona es un héroe, que queremos eso. Y el cotidiano, que es el antihéroe, que somos nosotros, los que no tenemos ninguna virtud, ningún valor. Pongo estos 9 porque estos 9 se pueden aplicar en todos los otros formatos que queramos. Uno puede hacer un formato de un héroe antihéroe como yo, cotidiano, que usando su libertad construye comedia o hace la fuerza. Entonces uno no mezcla. Esto sí, a mí me gusta mucho este cuadrito que me he inventado porque te permite muy básicamente usarlo para contar cualquier historia, bien sea en periodismo, bien sea en televisión, en Instagram, donde sea. O sea, yo digo, voy a contar este personaje o esta realidad, la cuento como tragedia o como tragedia-comedia. Las narcopelículas de Colombia son tragicomedias, o lo cuento solamente como libertad, o lo cuento como justicia e injusticia, o como revelación del yo. Entonces me permite que pues, mirar cómo resuelvo el conflicto y no tiene que ser uno, puedo mezclar los 9, muy difícil, tengo que mezclar de pronto 1 y 2 para lograr este elemento. Y dicho eso, pues uno de los temas más importantes a tener en cuenta es que cómo aprendemos a narrar o a hacer sentido con los consumos culturales que tengamos. Si consumimos telenovela, pues somos telenovela. Si consumimos series de Game of Thrones y de sagas, aprendemos un poco eso. Si consumimos Nueva Era, somos Nueva Era. Si consumimos ustedes 6 canales de noticias, pues somos, pues, tragedia, plenamente, porque las noticias son ese tipo de cosas. Si consumimos cumbia villera, si consumimos salsa o merengue o reggaetón, esos consumos culturales son los que nos van a definir cómo narramos y cómo comprendemos. Entonces, muchas veces los errores que cometemos los que narramos es que no tenemos en cuenta los consumos culturales de las personas a las que vamos. Por lo tanto, no sabemos que puedan entendernos o no entendernos para eso. Conclusiones de esta charla. Una, cada dispositivo, el Twitter, el Instagram, el meme, el sticker, la televisión, todos los dispositivos o especies digitales tienen una narrativa propia y singular. No podemos copiar de una a la otra, tenemos que cada una narrarla en su propia esencia. 2, obviamente se vale la narrativa remiso DJ, se puede mezclar diferentes tecnologías, se puede usar celular con tercera dimensión y con realidad virtual, pero también se puede mezclar la matriz cultural de lo religioso con lo posmoderno de Estados Unidos y también los referentes cultos. Puedo hacer Madonna más Fito Páez más la Mona Jiménez, por ejemplo. Obviamente, creo que tenemos que salirnos del campo de la comunicación y de la narrativa nuestra e ir al mundo del juego, las músicas y las comidas, porque allá hay mucha innovación. Si están narrando diferente hoy en día son los videojuegos, las músicas y las comidas, narran muy, muy diversamente, hacen el remix, hacen el DJ y logran singularidad. Y creo que casi que para inspirarnos, más que leer libros sobre narrativa, tenemos que ir a las músicas, a las comidas y a los videojuegos en el mundo contemporáneo. Y como siempre, yo siempre espero que uno debe ir contra la narrativa mainstream blanca, masculina, occidental y religiosa. Y hay que inspirarse en otras narrativas. Para mí la clave está que las músicas, los juegos y las comidas nos permiten ver que se puede narrar distinto. Personas, mujeres, los indígenas, los afro y la nueva sexualidad de las que nos van a dar otro tipo de relato que queramos contar para eso. Y hoy habitar la narrativa. Estamos en una narrativa Black Mirror. Hay que atravesar el espejo. Y atravesar el espejo se atraviesa básicamente narrando.